Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, la esperanza, la entrega, el trabajador. Bailo una música serena, eterna, rumbera, sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Raúl Morris in Radio. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo por la WPRA 990.com de Mayagüez hacia todo el área oeste y Puerto Rico del país. Quien les habla es el profesor Raúl Morris con ustedes, trabajador social. Pueden encontrar en las redes sociales, claro está, en el canal de YouTube Poesía PR, Radio Bemba. Nos pueden encontrar en Facebook. Igualmente nos pueden encontrar en el canal de Instagram que se llama Marihuana Medicinal PR. También somos chef de cocina canábica. Quiero invitarlos, empezando y rapidito, invitarlos a lo que es el mercado agrícola natural de Ponce, que se da todos los sábados, o sea, hoy se da todos los sábados de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Allí pueden encontrar productos locales ecológicos. Eso significa sin herbicidas, sin pesticidas. Y hemos estado hablando del glifosato, la peste del nuevo milenio. Y estamos coordinando justamente esta semana, una entrevista con una de estas firmas que se ha estado presentando en las redes sociales y en la radio. Estas firmas de abogados justamente para representar a cualquier persona que está diagnosticada con uno de estos cánceres relacionados con Monsanto, relacionados con el glifosato, relacionados con el Roundup. Y esto no es solamente para Puerto Rico, está ocurriendo en el mundo entero. Hay unas demandas de clase que están ocurriendo, precisamente son millones de dólares. Y si usted, señora, señor, conoce a alguien o está diagnosticado con alguno de estos cánceres que está relacionado, voy a ser más específico cuando hablemos sobre la entrevista, porque yo sé, si tienen alguna pregunta, pueden llamar a 1-800-DERECHO. Es una de las firmas de abogados que está representando. Son muchas, y si no, busquen las redes sociales porque hay muchísimas de ellas. Y nosotros en Puerto Rico fue donde se experimentaron muchísimas de esta cosa, de estos herbicidas en el principio del siglo y también a mitad de siglo en Puerto Rico. O sea, que estamos hablando de que nosotros hemos tenido una gran exposición. El Caribe, y yo he mencionado ya en otras ocasiones, es el principal lugar donde más se encuentran, donde más cáncer hay en el mundo. El Caribe, ¿no? Y que para que ustedes sepan, tiene y está relacionado, no lo digo yo, lo dicen ya las demandas ganadas, está relacionado con esta peste de este nuevo milenio, esta peste bubónica del nuevo milenio llamado glifosato. Los hijos, los padres, los familiares de las personas que han sido diagnosticados, llamen a este teléfono o cualquiera de los que encuentran en las redes sociales, que están bastante claros e informados, y estas demandas están ocurriendo a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. O sea que esto no es exclusivo de Puerto Rico, por eso lo mencionamos. Hoy vamos a hablar sobre el presidente número 45, que nosotros rara vez mencionamos aquí quién es el presidente. Ustedes saben todos quién es. Acaba de reafirmar su campaña para la próxima elección. Yo, Raúl Morris, estuve en Estados Unidos hasta hace unas semanas atrás y regresamos otra vez a Nueva York, otra vez para esto de el tratamiento, pero estamos totalmente convencidos de que este presidente de la República de Estados Unidos de Norteamérica, el número 45, va a ser reelegido. O sea, y les voy a decir algunas de las razones por las cuales entendemos que eso va a ser así. Nosotros hemos estado muy vigilantes con las noticias que tienen que ver. Yo creo que algo
ha ocurrido desde el huracán para acá es que nosotros como puertorriqueños hemos estado mucho más pendientes a las noticias en Estados Unidos y las noticias en el mundo. Han estado muchísimo más pendientes sobre dónde es Puerto Rico y qué es Puerto Rico y el concepto de esto de territorio y estas discusiones que hace 100 y pico de años no se daban, o yo creo que nunca se han dado a este nivel, ¿no? Y claro está, este señor, el presidente número 45, nosotros hemos sido mencionados directamente por parte de este señor y muy diferente a toda la historia de las razones por las cuales cualquier presidente pudiera mencionar a Puerto Rico, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, pudiera mencionar a Puerto Rico, en su gran mayoría, las razones por las cuales, y hablo de Bush padre, Bush hijo, Clinton y todos estos señores y señoras señores que han pasado por allí, ¿por qué han mencionado a Puerto Rico? Y casi todos, de alguna forma u otra, han sido comprados por esto llamado el auspicio o la inversión económica de una campaña política. O sea que cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, el señor Obama o el señor Bush, padre o hijo, o el señor Clinton, cualquiera de los otros, Reagan inclusive, que haya mencionado a Puerto Rico por alguna razón, y hablo de los últimos 50 años, casi todos de alguna forma están relacionados con esto que se llama la inversión política. O sea que la gente dona dinero a la campaña o algún grupo representando intereses particulares de Puerto Rico dona dinero a la campaña de cualquiera de los presidentes que ya mencioné. Y eso como intercambio será que ellos mencionan la posibilidad de que Puerto Rico tenga la estadidad. Esa es la realidad de lo que ha ocurrido durante los últimos, 30 o 40 años. Que cada vez que usted escucha, por ejemplo, al señor Clinton que llegó aquí o que vino aquí o que mencionó allá en Estados Unidos que Puerto Rico tal o cual, o los Bush, cualquiera de ellos que eran muy amigos del Partido Nuevo Progresista, ¿no? Y que cuando mencionaban que Puerto Rico estadidad y que Puerto Rico estadidad, pues estaban básicamente auspiciados, ¿no? El dinero estaba llegándole a la cuenta de su reelección y por eso lo mencionaban. Y ese truco, esa estrategia política, usted la ve aquí todo el tiempo cuando ve a los políticos hablando, por ejemplo, del sector de la iglesia, como hablamos la semana pasada sobre este invento de Charbonnier, y cuando hablaba sobre la iglesia, y cuando hablaba sobre los derechos, y cuando hablaba sobre la religión y eso es parte de ese auspicio que se recibe por esas campañas y esos grupos que representan unos intereses particulares y que reciben cientos o miles de dineros y a la misma vez recibirán el respaldo de los electorados, ¿no? de los votantes de esas iglesias o de esos grupos particulares, o por lo menos intentarán, ¿no?, respaldar esos candidatos. Eso significa que no es genuino, no sale de una propaganda, no sale de una propuesta real, sino de una propaganda manifestada y establecida con toda la intención, pero que a la misma vez representa unos grandes intereses. Mire, esa es la política actual del mundo, ¿no? Y yo cuando hablo del mundo, por lo menos hablo de Estados Unidos y muchísimas de las naciones alrededor del mundo que reciben billones o millones de dineros. Oye, estamos hablando de que ya se habla de que el presidente número 45 de Estados Unidos de Norteamérica, que acaba de anunciar su reelección para la próxima, que no tiene ningún rival en absoluto por parte del Partido Republicano, y ya hablaremos el por qué, no tiene ningún rival, y tiene 24 rivales del Partido Demócrata, que todavía están sin cabeza porque nadie entiende lo que está pasando allí, precisamente porque hay extremos en cada uno de esos posibles candidatos. Y ya veremos poquito a poquito en estos próximos meses. Creo que este próximo mes es el primer debate donde se van a encontrar la mayoría de estas personas y se elegirá a uno para que vaya en contra de Trump, presidente número 45, que no me gusta mencionar su nombre aquí. Eso dicho, es importante entender que detrás de cada uno de esos, y cuando mencioné el presidente número 45, o sea, el presidente actual de Estados Unidos de Norteamérica, ya tiene 100 millones de dólares en su bolsillo. Ya empezando la carrera, tiene 100 millones de dólares. Dudo, pero por mucho, que ninguno de los 24 o 25 candidatos que están para los demócratas tenga ya 100
millones. Eso yo no creo que exista, y el que se le ve con más probabilidades, o de los primeros que se ven con más probabilidades, ya sea Bernie Sanders, el ex vicepresidente, que nadie sabe lo que ha hecho, el señor, nadie sabe lo que ha hecho, pero precisamente tampoco tiene 100 millones de dólares ya en el bolsillo para la próxima elección. O sea, que entiendan los que me están escuchando que eso significa que este señor, el presidente número 45, sí representa una gran mayoría en Estados Unidos, y una gran mayoría que quiere mantenerlo allí. Y yo le voy a decir la principal razón por la cual este señor va a ir a la reelección y va a tener un respaldo increíble en este próximo 2020, y que se visualiza. Yo entiendo que no va a haber rival demócrata alguno que le pueda tumbar el kiosco a este señor. ¿Por qué? Porque la economía, desde que llegó este señor, la economía desde que llegó el actual presidente de Estados Unidos, ha estado bollante, más bollante que cualquier momento en la historia de los últimos 30 y pico de años. Ningún otro presidente, ni George Bush padre, ni George Bush hijo, ni Clinton, que Clinton sí tuvo la economía por mucho tiempo chévere, pero nowhere near, ni remotamente parecido a lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos. La economía ha estado bollante, y olvídense de Obama, la economía estaba por el piso, y las porquerías que se realizaron allí durante Obama, durante Clinton, durante Bush, o sea, las guerras, los millones de personas que murieron durante cada una de esas administraciones, ni remotamente se parece en absoluto a lo que ha estado ocurriendo. Ustedes escuchan mucha crítica de algunos de los medios de comunicaciones en Puerto Rico, particularmente por las cosas que ha hecho el señor presidente número 45 cuando ha venido aquí, y cómo nos ha tratado después del huracán, que todos entendemos, yo creo que muy poco, pero todos entendemos que hemos sido tratados muchísimo menos que cualquier otro ciudadano norteamericano. Y esto dicho porque en otras regiones, y hablo de Florida, hablo de Texas, hablo de California, donde han ocurrido desastres como este, ya la reparación y los dineros para poder restablecer esas economías y restablecer lo que es el sistema eléctrico, restablecer lo que son las carreteras, las escuelas, los dineros que se reciben porque somos ciudadanos. No es porque a mí me guste, sino es porque eso lleva ya 100 y pico de años que haya ocurrido y no me tocó a mí la decisión. Pero el ciudadano de aquí y el ciudadano de allá, aunque algunos pudieran decir no, que somos menos ciudadanos porque no podemos votar, que eso puede ser cierto, pero la realidad es que nosotros como tal no hemos recibido la atención. Se habla de que estos dineros van a llegar ahora, pero todavía pudiera darse la dinámica de que pasen meses largos y esos dineros no lleguen a la campaña, y cuidado, sino hasta después de las próximas elecciones. Sepan ustedes que este tiempo ya estamos por cumplir, ¿no? Este va a ser vamos a cumplir el segundo año ahora en septiembre desde el huracán, y que es casi el año número 3, ¿no?, de elecciones, ¿no? Que estamos hablando de que ya para el 20 son las elecciones para el próximo gobernador de Puerto Rico, para el próximo presidente de Estados Unidos, y las elecciones para muchísimos senadores y representantes aquí y allá. O sea que ese año es casi un año perdido, porque ahí lo que vamos a escuchar son los cuentos y las promesas que se escuchan cada elección, ¿no? Que son promesas que muchísimas veces no son reales, ¿no? Como ustedes escucharon antes de que llegara el señor Rosselló, que ya esto iba a ser estado y que iban a ser semanas o 6 meses y que esto se iba a cuadrar y que iban a hacer lo que ocurrió allá en Mississippi, que, oye, todos esos embustes que nos siguen vendiendo y que algunos siguen comprando. Ese es el cuento de siempre. Y en un año eleccionario, todo lo que le digan a usted, que van a llegar $150,000 para cada casa que está en zona inundable, que le van a dar tal para el techo azul y todas esas cosas, en un año eleccionario, gente. Eso es parte del soborno, y eso es parte del truqueteo, y eso es parte del sabotaje, lo que ha ocurrido. Ustedes tienen un mapa muy particular de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en este país y lo que ha ocurrido con
el señor número 45 y Puerto Rico. Pero esa es la principal razón, la principal razón por la cual yo entiendo que este señor no va a tener ningún contendiente, ¿no? Sino que va a ganar, y va a ganar por muchísimos más votos que la última vez, porque precisamente se ha probado como un gran negociador. Esto es un hecho a nivel mundial. Yo creo que ha hecho muchísimo más que cualquier otro presidente que ha pasado por allí. No es que yo votaría por él, no es que estoy a favor de él, sino es que de todas las cosas que dijo que iba a hacer, aunque a mí no me gusten, el señor presidente número 45, aunque a mí no me gusten y que entienda que van en contra de todo lo que es la historia, de todo lo que es la razón, de todo lo que es el sentido común, el señor lo ha logrado, ha empujado su política pública, la ha impuesto a toda costa, y me parece que la economía para muchísimos norteamericanos, y yo creo que para el mundo, ¿no?, significa muchísimo más que cualquier otra cosa. Estaba escuchando el otro día, Estados Unidos de Norteamérica, oye, y les habla una persona que yo he vivido en Florida, yo he vivido en Texas, yo he vivido en Nueva York, yo he vivido en California, yo he vivido en Chicago, yo he vivido en montones y he viajado el mundo, como ya he mencionado en otras ocasiones, yo he viajado el mundo, he viajado prácticamente como casi 25 diferentes naciones alrededor del mundo, ¿no? Y hablo de Marruecos, hablo de España, hablo de Francia, hablo de Ucrania, hablo de sin número de Panamá, hablo de México, o sea, Cuba, hablo de diferentes países en el mundo. Cuando digo eso, lo digo porque me parece que el estadounidense promedio, lo que le importa es la economía, no le importa cuánta gente le han tumbado, o si han sido 1 millón de personas que han muerto en Irak o en Hiroshima, le importa un bledo, nada de eso. Lo que le importa es que su economía y sus juguetes estén al día, ¿no? Que tenga todas las computadoras y los 40 celulares que quiera tener y los carros que quiera tener, toda esa burundanga. No le importa esto de la política internacional, que si estamos o no siendo justos y si estamos o no bombardeando a familias en Palestina, o si estamos o no en Afganistán, cuántos han muerto en Afganistán por los drones y todas estas otras personas. Y planteo que el norteamericano promedio es un ser humano bastante ignorante en cuanto a lo que es el mundo. Y eso se parece muchísimo a lo que ocurre en muchos países del mundo, incluyendo Puerto Rico. O sea, usted puede hablar con un grupo pequeño de personas sobre situaciones que pudieran estar ocurriendo en Brasil o en México, o pudieran estar ocurriendo en la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela, o lo que está ocurriendo en Cuba, o lo que está ocurriendo, qué sé yo, en Francia, ¿no? Y lo que está ocurriendo con el gobierno de España, ¿no? Y las dinámicas que se están dando, y cómo de alguna forma u otra lo que está ocurriendo allá en Turquía nos afecta a nosotros, y cómo el precio del crudo, y cómo el costo de los minerales, y por qué estamos entrando realmente, cuál es nuestro real interés en Venezuela, ¿no? Para sacarle los minerales y el petróleo y toda la burundanga que realmente ocurre. Esas dinámicas y esas conversaciones no las puede tener con cualquier ser humano, y eso es importante, particularmente con cualquier puertorriqueño. No estoy diciendo que el puertorriqueño sea ignorante porque quiere serlo. Yo lo que entiendo perfectamente es que los medios de comunicaciones locales crean una burbuja, y aquí se discute, se argumenta y se pelea sobre si Maripili o sobre si el bochinche de el Manco, y esas dinámicas, que si la Miss Puerto Rico, esas dinámicas entretienen puertorriqueño, el ciudadano común y corriente. Y ustedes ven, y un ejemplo perfecto es como una conversación o un tema como el que si la Miss Puerto Rico habla inglés o español o francés, es mucho más importante que lo que ha estado haciendo la Junta de Control Fiscal con nosotros como puertorriqueños. Y a mí me preocupa, porque yo en este programa y nosotros hemos siempre dicho, usted en este momento tiene la alternativa, la opción de buscar la información. Usted debe leer periódicos desde el Granma.cu allá en Cuba hasta el País.com de España, y usted puede buscar Telesur.net, telesuntv.net allá en Venezuela, y usted puede buscar Excelsior allá en México. Usted puede buscar, oye, hay un montón de diferentes medios de comunicación, Aljazeera.com, otro que también me gusta mucho revisar y leer y buscar información. Estos se ven en español, se ven en inglés, y es una noticia
puede ver, ¿no? RT, ¿no? Que es una información europea, ¿no? Esta información y estos medios de comunicaciones le pueden dar una visión mucho más amplia de lo que son las noticias del mundo y no escuchar la noticia burbuja encapsulada que nos dan aquí a nosotros para consumir como si fuéramos niños, no, como si fuéramos niños, y nos dan esa información para que nos mantengamos en el argumento de que si la nueva soberana es o no es puertorriqueña. Oye, por favor, hay muchísimas noticias. Eso ocurre en Puerto Rico, pero sépalo usted, también ocurre en Estados Unidos de Norteamérica, porque allá hay mucho ruido, pero hay poca noticia. Y usted puede ver a los principales canales y los principales periódicos, ya sea New York Times, o ya sea el CNN, o ya sea el BBC, o todos estos diferentes medios de comunicación, y a mí me sorprende, y esto lo puede comprobar hoy mismo en el noticiero de las 4 o de las 5, cómo son las mismas noticias en cada uno de esos, y cómo es posible que en 4 diferentes canales usted esté escuchando los titulares que se dan en un país, ¿no? Cuando hay cientos o miles de noticias que pudieran estar siendo divulgadas, como estos cientos o miles de periodistas están totalmente leyendo verbatim, palabra por palabra, lo mismo que dijo el otro periodista en otro canal. No, eso no es real, eso no puede ser. Entonces, detrás de esto tiene que haber una estrategia, detrás de esto tiene que haber una logística, detrás de esto tiene que haber un plan, ¿no? Y es precisamente mantenerlos a ustedes entretenidos, de escuchar programas como este, de escuchar muchísimos otros programas, pero seleccionar, ¿no? Seleccionar que no sea la misma noticia, que no sea la misma entonación, que no sea desde la misma perspectiva. Y elija usted lo que va a consumir como alimento de noticias, ¿no? Como alimento de conocimiento, para que precisamente pueda tomar mejores decisiones. Hay una segunda, y yo creo que igual de importante. Este señor representa a la gran mayoría de los norteamericanos, y ustedes a lo mejor piensan que no es así por lo que escuchan en la televisión y en la radio de esas mismas noticias que mencioné. Pero sepa usted, si usted vive en el extremo este o el oeste, esas grandes ciudades, ¿no? Cuando hablamos de Florida, de Nueva York y de Pensilvania y toda esta Washington DC, hay un montón y lo mismo ocurre en el otro extremo, ¿no? California, ¿no? Cuando usted ve cada uno de esos extremos en la nación norteamericana, usted sabrá que allí vive un sinnúmero de diferentes personas que pudieran o no parecerse a usted, como pudieran ser totalmente diferentes. Y hablo de comunidades negras, hablo de comunidades nativoamericanas, hablo de comunidades latinas, hablo de mexicanos, hablo de venezolanos, hablo de puertorriqueños, hablo de cubanos, en estos dos extremos. Pero si usted ha tenido la oportunidad, yo estoy seguro que la mayoría de los que me están escuchando no, si usted ha tenido la oportunidad de viajar para el centro de lo que es Estados Unidos de Norteamérica, usted sabrá que el centro de los Estados Unidos de Norteamérica no se parece a esos dos extremos de esa nación. No hay una gran abundancia de mezcla cultural, no hay una gran abundancia de etnias diferentes o de diferentes culturas. No la hay. En su gran mayoría, el centro de los Estados Unidos, lo que se llama el Bible Belt, es un concentrado de conservadurismo, de personas conservadoras, precisamente que piensan, se llama el Bible Belt porque precisamente piensan y siguen lo que es la Biblia desde el punto de vista del protestante, ¿no? Desde el punto de vista de esa, no es la católica, no hay esa diversidad, ¿no? De opiniones, no hay diversidad musulmán. Esto lo puede encontrar en los New York y lo puede encontrar en gran comunidades hebreas, por ejemplo en Nueva York o en California. Puede encontrar comunidades hindú, por ejemplo en California, en Nueva York, en Florida, ¿no? Pero en el centro de los Estados Unidos eso no se da, eso no es una dinámica común. Entonces, ese es la carne, ese es la masa que vota a favor y que tiene elegido y que respalda y que piensa como el presidente de Estados Unidos número 45. Eso es un hecho, eso no lo estoy inventando yo.
Es cuestión de buscar la información. En Estados Unidos de Norteamérica hay sobre 300 millones de personas. Y usted piensa, yo creo que los que nunca han salido de Puerto Rico, que nosotros, que somos una nación que tiene 3 millones, casi 4 millones de seres humanos, comparado con un país, con un continente, el continente norteamericano, que tiene sobre 300 millones, y que es lo mismo, no es lo mismo. Un Puerto Rico es un Puerto Rico, aunque nosotros tenemos una manifestación bastante conservadora cuando se habla de la religión, pero cuando usted habla, por ejemplo, de los servicios hacia la comunidad, de las ayudas hacia las personas mayores, hacia los niños, de las personas con impedimentos, cuando usted habla del sistema de educación, ¿no?, de nuestro país, y trata de compararlo de tú a tú con Estados Unidos de Norteamérica, eso es como compararlo con China, ¿no? Estamos hablando de países totalmente diferentes, estamos hablando de culturas totalmente diferentes, y por ende la visión de cómo se ve el mundo desde nuestra óptica es un poco o diferente, ¿no? Y que pudiéramos compararlo más con los países caribeños que se parecen más a nosotros, y cuando hablo del Caribe hablo todo lo que tiene que ver con el Mar Caribe, y hablo de la República Dominicana, y nos podemos parecer muchísimo más a las Islas Vírgenes, que nos podemos parecer mucho más a los hawaianos, o a los de Guam, por cierto, que es otra isla que también es un territorio norteamericano, Norte de Mariana, Guam, Islas Vírgenes y Samoa. Eso también son otros territorios de Estados Unidos. Nosotros nos parecemos más a esas islas precisamente, y nuestra visión es muchísimo más familia, es muchísimo más cerrado, es muchísimo más isleña, ¿no? Y que nuestra visión es mucho más diferente, o mucho más diferente que lo que viene siendo el continente, ¿no? Aunque pudiéramos parecernos más a Cancún, también a México, nos pudiéramos parecer mucho más a Venezuela, que por cierto es muchísimo más parecido. Usted va a Panamá y parecería que nosotros y los panameños somos uno, ¿no? Porque tenemos tantas cosas en común, ¿no? Es importante saberlo. Esa es la número 2. Y yo le voy a decir la número 3, y allá quienes eligen, quienes votan, y en estas próximas elecciones yo estoy seguro que los números se duplicarán, se duplicarán, diferente a lo que ocurrió hace 3 años atrás, que solamente votaron, no sé cuántos fueron, como 3 millones o algo así, de esos 300 millones. En estas próximas elecciones la gente saldrá a votar, y saldrá a votar precisamente por el señor Trump. La tercera es que eso es una nación de guerra. O sea, esa gente lleva sobre 100 y pico de años buscando tumbarle la cabeza a porque es una gran economía, ¿no? La guerra en Estados Unidos es una de las principales razones por las cuales las industrias siguen tan bollantes. Los bancos y la guerra sigue respaldado por mucho lo que es el norteamericano, y precisamente porque se les mete mucho la propaganda de que van a perder sus lujos y sus carros y sus celulares si no siguen bombardeando, ya sea a Afganistán, a Venezuela o a México, a quien ellos quieran amenazar. Precisamente. Se nos está acabando el programa. Quiero invitarlos nuevamente a los mercados agrícolas de Ponce, que es justamente hoy desde las 10 de la mañana hasta las 3, y mañana en el mercado agrícola natural de Rincón desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde allá frente de la alcaldía, para que puedan conseguir productos naturales y orgánicos. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba, bendición y cuídense mucho. Saludos amigos, este es el profesor Raúl Morris invitándolos todos los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde al Mercado Natural de Ponce, y también los domingos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde invitamos a el Mercado Natural Orgánico de Rincón. Para que echen este país para adelante tenemos que participar precisamente en la agricultura. Invitados todos. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte
de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.